Finalmente tenemos este otro párrafo. ¿Cómo lo clasificaríamos? De acuerdo con la ubicación de su idea principal. Nuevamente encontramos la idea principal al inicio del párrafo y por tanto debe clasificarse como deductivo. Luis Almagro, luego hay un inciso explicativo. Ha sido siempre un amigo de la justicia y un defensor de los derechos humanos. Y luego lo que encontramos son tres argumentos de por qué se dice de él que es un amigo de la justicia y un defensor de los derechos humanos. Recapitulando, la mayoría de los párrafos que vimos se clasifican como deductivos porque tienen la idea principal al inicio del párrafo. Uno de los párrafos que vimos era transductivo porque tenía la idea principal en medio. Si la idea principal estuviera al final o estuviera repartida en todo el párrafo, entonces diríamos que se tratan de párrafos inductivos o párrafos con idea principal implícita respectivamente. También existen párrafos en los que la idea principal está repartida al inicio y al final. A estos párrafos se les llama mixtos. Para los que estamos iniciando en la escritura académica y científica, lo mejor es siempre tratar de escribir párrafos deductivos, es decir, la idea principal al inicio de nuestros párrafos. Tratemos de hacer esto para conservar la coherencia en nuestros escritos. Cuando escribimos la idea principal al inicio, entonces tenemos más oportunidades de enmarcarnos en ella y desarrollar las ideas secundarias con base en esa primera idea principal. Otra sugerencia pertinente es que utilicen puntos y seguidos para separar las ideas secundarias y que también utilicen conectores. Desconfíen de los párrafos que están escritos sin punto y seguido o que solamente tienen un punto y seguido pero constan de 5 o 6 renglones. Un párrafo sin punto y seguido es como un vehículo que va viajando por curvas y que no frena para doblar. Entonces ese vehículo posiblemente colisione. Lo mismo pasa con nuestras ideas. Si no las vamos separando, si no les vamos dando pausas con los signos de puntuación, entonces esas ideas posiblemente se pierdan y resulten incoherentes. Ahora vamos a hablar acerca de la clasificación de los párrafos de acuerdo con su composición o la naturaleza de su objetivo. Este párrafo, ¿cómo se clasificaría? De acuerdo con lo que el autor plantea en él. Si se fijan, en este párrafo hay opinión. Me parece esencial para renovar los paradigmas educativos que se siguen en escuelas y universidades, dice el párrafo. Cuando un párrafo expresa opinión, se relaciona con el texto argumentativo o bien textos opinativos. En este caso, este párrafo puede clasificarse como uno argumentativo. ¿Y este otro cómo se clasificaría? Si se fijan, lo que hace el autor en este párrafo es sintetizar otro texto. Los párrafos que son síntesis de otros textos o bien son escritos que, como la sinopsis de una película, son siempre expositivos porque tratan de reunir las ideas de otro autor sin inmiscuirse en ellas, sin ofrecer una opinión. Entonces aquí lo que tenemos es un párrafo expositivo. Este es un fragmento de un cuento bastante famoso del escritor Mario Benedetti, que se llama Para objetos solamente. ¿Cómo clasificarían este párrafo? Si se fijan, lo que hay en todo el párrafo son puras descripciones. De hecho, el cuento Para objetos solamente es un paradigma de los textos descriptivos o de cómo contar una historia con solo descripciones. Entonces aquí tenemos un párrafo descriptivo. Finalmente, un fragmento del cuento El sopilote de Franz Kafka.
Si se fijan, en este cuento hay dos personajes que son un sopilote y la persona a la que le está picoteando los pies. Además, hay diversas acciones. Entonces, este párrafo se clasificaría como narrativo. Hasta ahora hemos clasificado los párrafos de acuerdo con la posición de su idea principal y de acuerdo con su composición. Si seguimos el último criterio, se clasifican como narrativo, descriptivo, expositivo y argumentativo. ¿Cómo se relaciona esto con los métodos de desarrollo? A partir de la página 53 del libro básico se explican los métodos de desarrollo: comparación y contraste, causa y efecto, ejemplificación, definición, análisis, sucesión de hechos y sucesión de detalles. Los párrafos narrativos siempre van a seguir un método de desarrollo de sucesión de hechos, es decir, las acciones que van sucediendo en un determinado escenario, por unos determinados personajes, ambientado en un determinado contexto, etc. Del mismo modo, los párrafos descriptivos tienen siempre un método de desarrollo de sucesión de detalles, como vimos en el fragmento del cuento de Mario Benedetti. Los textos expositivos y argumentativos sí tienen varios métodos de desarrollo y los comparten. Un párrafo expositivo puede tener los métodos de desarrollo de comparación y contraste, causa y efecto, ejemplificación, definición y análisis. Lo mismo un párrafo argumentativo. La diferencia entre ellos dos va a estar en que el párrafo expositivo pretende dar a conocer unos determinados hechos, unas determinadas situaciones de manera objetiva, mientras que en los párrafos argumentativos va a primar la posición que nosotros tengamos respecto a una determinada situación. Entre estos métodos de desarrollo me importa definir tres de ellos, porque suelen ser los que más confunden a los estudiantes. El método de desarrollo de comparación y contraste se refiere a cuando se utilizan o se escribe sobre dos o más elementos para resaltar sus diferencias y semejanzas. Por ejemplo, imaginémonos un párrafo expositivo con método de desarrollo de comparación y contraste acerca de las universidades de Nicaragua. Entonces, en ese párrafo encontraríamos las semejanzas y las diferencias, por ejemplo, entre la UNI y la UNAM. O bien, imaginémonos un párrafo argumentativo de comparación y contraste sobre el mismo tema. Entonces ya no solamente encontraríamos semejanzas y diferencias de determinadas universidades, sino también encontraríamos una opinión acerca de esas semejanzas y diferencias. Por ejemplo, decir que la UNAM es una universidad superior a la UNI. Entonces ahí ya sería un párrafo argumentativo. El método de análisis se refiere a cuando un escritor pretende ahondar en una idea examinando todos los elementos posibles de esa idea. Por ejemplo, si propusiéramos en un párrafo argumentativo de análisis que la educación en Nicaragua es deficiente, entonces tendríamos que ahondar en esa idea, revisar todos los elementos posibles al respecto y reafirmar nuestra posición. Finalmente, el método de desarrollo de causa y efecto se refiere siempre a una situación de origen o raíz y sus consecuencias. Por ejemplo, una causa podría ser que este cuatrimestre eh, llevaremos todas las clases en modalidad virtual. ¿Qué consecuencias pueden surgir a raíz de esa causa? Entonces, con eso bien podríamos escribir un párrafo con un método de desarrollo de causa y efecto.